van a quedarse solamente en el ambiente de la venta, se van a entregar a las escuelas, muchas veces no van a llegar siquiera a ser catalogadas. Entonces, para realizar una investigación literaria, una de las cuestiones interesantes es que debe seguirse pistas. A veces tenemos un informante y este informante es el que nos va a ir indicando el camino para llenarnos de polvo en librerías de viejo y en las bodegas, que a veces pues vamos a encontrar muchos ejemplares que ni siquiera existen dentro de los registros y demás. Por otra parte, otra cuestión interesante es el tipo de autores que regularmente vamos a encontrar. Mariano Azuela va a comentar en su momento que existen estos dos tipos de autores principalmente. Aquellos autores que les interesa experimentar y hacer una obra de arte revolucionaria, aquella que solamente va a ser comprendida, asimilada y valorada por ciertas élites intelectuales, que son las que van a tener la educación necesaria como para poder digerirla principalmente. Y por otra parte, como decía Azuela, estaban autores como él, que después de haberse decepcionado mucho con esas élites, pues se da cuenta que lo que realmente le interesaba era ser leído, que sus historias fueran conocidas, que las personas tuvieran esta recopilación y todo este bagaje imaginativo, toda esta reinterpretación de la realidad y de la historia, y que la gran mayoría de los autores de la Revolución pues pertenecían a este ciclo, ¿no? A este otro grupo. Y vamos a encontrar que justo el general Urquizo era uno de estos novelistas, uno de estos escritores, que tenemos en artículos no especializados en historia, sino crónicas. Tenemos más de 140. Artículos especializados de historia. La última cuenta la llevaba yo en 86 artículos distintos. Novelas, pues estamos hablando de que en realidad son 6, considerando algunos manuscritos y algunas que se publicaron por fascículos en distintas revistas. A ese respecto, sabemos que Tres de Diana, bueno, es esta obra recopilatoria, justamente sobre lo que fue la creación del Escuadrón 201. Fui soldado de Levita. Es una obra revolucionaria, aunque muy disfrutable, su última novela. Pero principalmente vamos a encontrar Tropa Vieja. ¿Qué características tiene Tropa Vieja? Primero que nada, que hay dos versiones. Una versión muy mexicana, muy dentro de ese humor socarrón, ¿no?, de espiridión de su personaje, en la cual encontramos albures y encontramos nahuatlismos, expresiones en las cuales este personaje, que está hablando en primera persona de su historia en la Revolución, lo que está buscando es no ofender al público, y al contrario, manejando ese humor negro tan mexicano, tratar de representar aquellas crueles realidades, pues de una manera más amigable para los receptores. Tenemos la segunda versión, la que publica Editorial Marte, la que publica La Sedena, que es una versión más cruda, más dura. Tiene otro tipo de lenguaje, tiene otro tipo de descripciones. Habrá quien diga más apegado a la realidad, habrá quien sencillamente comprenda que era una edición enfocada pues al ambiente militar, ¿no?, a un ambiente, no decir la palabra hostil, pero quizás un poco más estricto. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, estamos hablando de que esta edición va a aparecer aproximadamente en 1954, para publicarse para justamente la biblioteca del oficial mexicano. No preguntemos cómo, va a venir posteriormente la Revolución Cubana, y uno de estos ejemplares va a llegar a Cuba. Esta información yo la tengo por alguien que trabajó para el Instituto del Libro Cubano. Ellos fueron los que recibieron el ejemplar. Al general Urquizo no le interesaba mucho esta cuestión de las regalías y, vamos, estos reconocimientos, ¿no? Él lo que quería era que la gente leyera su obra. Por eso también la prensa va a publicar, ¿qué será? Aproximadamente tendremos unos 600,000 ejemplares de la prensa. Los populibros, esos pequeños libritos que uno encontraba en puestos de revistas. Se cree que la primera aparición de Tropa Vieja va a ser en una revista que se llamaba Mujeres y Deportes, y va a aparecer por fascículos. Entonces desde ahí nos damos una idea que lo que el general quería era que la gente lo leyera.
que supiera de todas estas historias, que él no las vivió como tal, pero él las recopiló. Él conoció los testimonios de primera mano. Él no fue un soldado levado en el ejército porfirista, pero va a conocer a muchos que sí lo fueron. En fin, la cuestión está que llega a Cuba esta novela, se va a imprimir en papel periódico, conocemos el ejemplar que está en la Facultad de Filosofía y Letras, de los pocos que todavía sobreviven. Pero de ahí viene lo interesante, porque Cuba en aquellos primeros tiempos de la Revolución Cubana tenía convenio cultural con diferentes países del bloque comunista. A partir de estos convenios había un intercambio de autores y de textos, entre ellos de Jorge Eugenio Cardoso y de Samuel Feijó, cubanos, con Bulgaria. Entonces, dentro de este paquete de autores y de historias que van a Bulgaria para ser traducidos y pues igualmente dados en las escuelas públicas y para que lo leyeran los jóvenes y lo conociera la gente, va a ir Tropa Vieja, y Tropa Vieja va a tener mucho éxito. Bien lo dicen los narradores, los recopiladores de la novela de la Revolución Mexicana. Urquizo es muy mexicano, y justamente, ¿qué le gusta a los extranjeros? Pues conocer las particularidades de México. Entonces, esta versión de Tropa Vieja se va a publicar en búlgaro. Pero ahí no termina la cuestión, porque Bulgaria pues pertenecía al bloque comunista y tenía sus distintos convenios con otros países. Entonces, Tropa Vieja, la misma cuestión de que no había problemas por derechos de autor, se va a editar primero en Rumania, va a pasar al rumano, y del rumano se va a traducir al húngaro, y del húngaro se va a traducir al checo. Aguas, no sé si es cierto, esto es nada más un rumor. De aquellas animaciones tan famosas de los checoslovacos, se supone que hay una recopilación donde es mencionada Tropa Vieja, como esos autores de la revolución. Recordemos que para el bloque comunista solamente existía esta revolución en contra del poder establecido. Pero bueno, ¿de qué pasa a los checos? Pasa a los polacos, obviamente, pues estamos hablando de todo el bloque comunista. Pasa a aquella Alemania, el bloque de hierro. De qué pasa allá, llega a los soviéticos. De que los soviéticos también le editan en ruso. Va a ser interesante que ahí va esa misma historia, pues ya traducida del ruso, que les costaba ahora traducirla al coreano. Está el tiempo de la guerra de Vietnam, bueno, acaban de liberarse, tenemos toda esta cuestión de convenios culturales y demás. Y de Corea pasa Tropa Vieja al vietnamita. Y del vietnamita posteriormente va a pasar al chino. Me parece que es chino mandarín. Repito, todo esto es una recopilación que más o menos he estado haciendo. Rumores, es muy difícil el tener todas estas pruebas físicas. Estaríamos hablando de ir a buscar a bibliotecas directamente allá, porque hasta por internet no todo se encuentra ya capturado. Y pues vamos, eran ejemplares igual que los de la prensa, ejemplares económicos. A lo mejor personas que tienen en su casa, y bueno, no están en la recopilación. Aparte de que sabemos todo lo que pasó después de la caída del bloque y todo el cambio, y santo mitote que se armó. Entonces, bueno, estamos haciendo una somera cuenta, ¿no? Un estimado de que, hago otro paréntesis, hace unos años, todavía no llegamos a 10, creo que fue en el 2006-2007, se hizo un gran festejo porque se había llegado al 1.000.000 de ejemplares de 100 años de soledad. Aproximadamente hace 2 o 3 años se hizo un conteo de cuántos ejemplares había de los de Abajo de Azuela. Están entre el 1.050.000 ejemplares impresos. De Tropa Vieja, cuando hacemos todo el conteo, sobre todo con estas versiones y traducciones a otros idiomas, de todo lo que era el bloque comunista, estamos hablando de más de 2 millones de ejemplares. Ese era el pequeño chisme que quería comentarles. Está todavía versión chisme. No tengo los pelos de la burra en la mano, no tengo los ejemplares. Aparte necesito a alguien que sepa hablar vietnamita para saber pues, qué es eso, ¿no? Pero bueno, eso sería por mi parte. Ahora dejo aquí a las personas que están vivieron encargadas de nuestro documento.